El olor. Eso es lo primero que recuerdo. Una mezcla agria de paja húmeda, estiércol y la fría indiferencia de la noche. No era el olor de la pobreza, era el olor del desprecio. Un aroma diseñado para recordarme mi lugar en el universo que ellos habían creado para mí. Justo debajo de sus zapatos, al nivel de los animales que consideraban más valiosos. Me acurruqué sobre un fardo de heno, el tejido áspero, arañándome la piel a través de mi fina ropa. El frío de la piedra se filtraba por las paredes del establo, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura y todo que ver con el abandono. Mi marido David no había dicho una palabra. Se había quedado allí, en el umbral de la lujosa casa de campo, mientras su madre Isabel, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de hielo, me señalaba mi nuevo dormitorio. «Es solo hasta que aprendas a comportarte, querida», había siseado, su voz como el roce de la seda sobre una cuchilla. «Un poco de humildad te sentará bien». David bajó la mirada, sus hombros encogidos. En ese silencio, en su cobardía, escuché mi sentencia. No era su mujer. Era su problema. Una mancha en el impecable linaje de su familia. Recuerdo haberme preguntado, mientras las lágrimas silenciosas y calientes trazaban surcos en el polvo de mi cara, ¿cómo habíamos llegado a esto? Recordé nuestros primeros días, las risas en nuestro pequeño apartamento en la ciudad, las promesas susurradas en la oscuridad, la forma en que su mano encajaba en la mía como si hubieran sido hechas la una para la otra. Yo creía en ese amor. Creía en él con la fe ciega de quien no tiene nada más. Vengo de la nada, de una familia rota y sin recursos, y David era mi refugio, mi salvador. O eso creía yo. Pero el amor no sobrevive en el vacío. Y cuando nos mudamos a la finca familiar para ayudar con el negocio, el amor fue asfixiado lentamente por el veneno de su familia. Para ellos, yo era una usurpadora. Mis modales no eran lo suficientemente refinados, mi ropa no era de marca, mi conversación carecía de las referencias culturales de su círculo. Cada cena era un examen que yo suspendía. Cada comentario de Isabel era una pequeña herida. ¿Ese vestido? ¡Qué original!, decía recorriéndome con la mirada. ¿De verdad vas a comerte todo eso? Hay que cuidar la línea. David intentaba defenderme al principio. «Mamá, por favor», murmuraba. Pero la fuerza de su madre era como una marea, y él era solo un nadador cansado. Poco a poco, dejó de intentarlo. Empezó a hacer eco de sus críticas. «Cariño, quizás mi madre tiene razón, deberías intentar encajar un poco más. Es que no entiendes nuestras tradiciones». La traición no fue un solo golpe, fue una muerte por 1000 cortes. Y el último corte, el que me desangró, fue esa noche. La discusión había sido por una estupidez, un jarrón roto, pero se convirtió en un referéndum sobre mi valía. Y yo perdí. Allí, en el establo, mientras el relincho suave de un caballo en la oscuridad era mi única compañía, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue un colapso. Fue una fractura limpia, como el hielo que se quiebra para dejar paso al río. El dolor era tan inmenso, tan absoluto, que se convirtió en una extraña forma de claridad. Ya no había nada que salvar, no había amor que recuperar, no había familia que ganar, solo estaba yo, y el hedor a humillación. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto brusco, definitivo. Levanté la cabeza y miré a través de una rendija en la madera hacia las luces cálidas de la casa. Reían. Podía oír sus voces amortiguadas, la música suave. Celebraban mi exilio. Juré en ese momento, en un susurro que solo el caballo y la noche escucharon, que ese no sería mi destino. No sería la anécdota cruel que contarían en sus cenas. Sería el capítulo que desearían no haber escrito jamás. Salí de allí antes del amanecer, como una sombra, no cogí nada. Mis pocas pertenencias estaban manchadas por su caridad condescendiente. Solo llevaba puesto el orgullo hecho jirones y una rabia fría y tranquila que se había asentado en el fondo de mi alma. Caminé por el largo camino de grava, sin mirar atrás. Cada paso era un punto y final. No sabía a dónde iba, pero sabía una cosa con una certeza aterradora. La mujer que se alejaba de esa finca no volvería a existir nunca más. Iba a matar a esa chica asustada y a construir algo nuevo sobre sus huesos. Algo que ellos nunca podrían romper.
Los primeros meses fueron un infierno borroso. Un autobús nocturno me llevó a una ciudad sin nombre, un lugar donde mi pasado no podía encontrarme. Dormí en albergues donde el olor a lejía no lograba ocultar la desesperación. Fregué suelos en restaurantes a cambio de un plato de comida, mis manos agrietadas y doloridas. El hambre era una compañera constante, un nudo en el estómago que me recordaba lo bajo que había caído. Por la noche, en mi catre, las pesadillas me devolvían al establo. Me despertaba con el corazón desbocado, el olor a paja fantasma en mi nariz. Había momentos en que la tentación de rendirme era abrumadora. Un día, llovía a cántaros y yo estaba empapada hasta los huesos, mirando el escaparate de una pastelería. Dentro, una familia reía, compartiendo un pastel. Por un instante, el recuerdo del calor, de la falsa seguridad, me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Podría llamar a David. Podría suplicar. Podría aceptar sus condiciones, vivir como una mascota domesticada a cambio de un techo y comida caliente. Pero entonces, recordaba el rostro de Isabel, su sonrisa de desprecio. Y la cobardía en los ojos de David. Y la rabia volvía, un fuego bendito que secaba la lluvia y me enderezaba la espalda. Prefería morir de hambre en la calle que vivir de rodillas en su jaula de oro. Mi oportunidad llegó de la forma más inesperada. Conseguí un trabajo de limpieza en un pequeño edificio de oficinas. Una noche, mientras vaciaba la papelera de un despacho, vi unos gráficos y unos papeles con proyecciones de mercado. Siempre había tenido una mente analítica, una habilidad para ver patrones donde otros solo veían caos. Algo que mi exfamilia política nunca valoró. Empecé a leer esos informes desechados cada noche. Me quedaba después de mi turno bajo la luz de una lámpara de escritorio y estudiaba. Aprendía su lenguaje, activos, pasivos, márgenes de beneficio, capital riesgo. El dueño de la pequeña empresa de consultoría, un hombre mayor llamado señor Herrera, me encontró una noche. Esperaba que me despidiera. En lugar de eso, me miró con curiosidad. ¿Entiendes algo de eso?, preguntó, señalando los papeles. Con voz temblorosa, le expliqué una inconsistencia que había notado en una de sus proyecciones. Se quedó en silencio, mirándome fijamente. Al día siguiente, me ofreció un puesto de asistente. Veo un hambre en tus ojos que no se puede comprar, me dijo. Fue mi tabla de salvación. Me aferré a esa oportunidad con la fuerza de una náufraga. Absorbí todo el conocimiento que pude. Trabajaba 18 horas al día. Mientras otros dormían, yo estudiaba. Mientras otros socializaban, yo construía modelos financieros. El señor Herrera se convirtió en mi mentor. Vio en mí no a una mujer rota, sino una mente brillante forjada en la adversidad. Me enseñó a negociar, a ser implacable pero justa, a confiar en mi instinto. En 2 años pasé de asistente a analista junior. En 4, era su mano derecha, gestionando las cuentas más importantes. Cuando el señor Herrera se jubiló, me ofreció comprarle la empresa. Usé todos mis ahorros, pedí un préstamo que me quitaba el sueño y me sumergí en una deuda aterradora. Los primeros años como dueña fueron brutales. Competía contra hombres que me subestimaban, que me llamaban la niña. Usé su sexismo a mi favor. Dejaba que me subestimaran en la mesa de negociación, y luego, con una sonrisa tranquila, los desarmaba con datos y una estrategia impecable. Cada victoria era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor. La empresa creció, se expandió. De una pequeña consultora local, la convertí en una firma de inversión de renombre nacional. Hice mi primer millón. Luego el primero de muchos. Me mudé a un ático con vistas a toda la ciudad. Compré ropa cara, no para impresionar a nadie, sino como una armadura, un recordatorio tangible de lo lejos que había llegado. Pero en el silencio de la noche, a veces, la chica del establo volvía. La veía en el reflejo de la ventana, una figura pálida y asustada. Tuve que aprender a mirarla a los ojos, no con pena, sino con respeto. Ella había sobrevivido para que yo pudiera prosperar. Ella había soportado la humillación para que yo pudiera saborear el poder. Un día, mientras revisaba una propuesta de adquisición de unos viñedos, vi el nombre. Bodegas Valdelobo. El nombre de la empresa familiar de David. Estaban al borde de la quiebra.
Una mala gestión. Deudas crecientes y 2 temporadas de mala cosecha los habían puesto contra las cuerdas. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. El pasado, que había mantenido encerrado en una caja de plomo en el fondo de mi mente, de repente estaba sobre mi mesa, pidiendo a gritos ser abierto. Durante años, me había dicho a mí misma que mi éxito era mi mejor venganza. Que vivir bien era suficiente. Pero al ver ese nombre, supe que no lo era. No era suficiente que yo hubiera subido. Necesitaba que ellos presenciaran mi ascenso. Necesitaba volver. Pero no como la mujer que se fue, sino como la fuerza de la naturaleza en la que me había convertido. Compré el helicóptero esa misma tarde. Sabía exactamente dónde iba a aterrizar. El plan se ejecutó con la precisión de una operación militar. Mis abogados habían pasado semanas preparando el terreno, comprando discretamente las deudas de las bodegas Valdelobo a través de empresas fantasma. Legalmente, yo era su mayor acreedor. Tenían una reunión de emergencia con sus inversores ese sábado por la mañana, un último intento desesperado por conseguir una inyección de capital. Esa era mi señal. El sonido de las aspas del helicóptero fue lo primero que anunció mi llegada. Imagino que al principio pensarían que era uno de los banqueros llegando con estilo. Mientras descendíamos vi la finca. La casa principal imponente y arrogante como siempre. Los viñedos descuidados en algunas zonas. Y allí, un poco apartado, estaba el establo. Pequeño, insignificante desde el aire. Una cicatriz en el paisaje de mi memoria. Por un momento, sentí un nudo en la garganta. La chica asustada seguía ahí, en algún rincón. La hice callar. Hoy no era su día. Hoy era el mío. Aterrizamos en el extenso césped frente a la casa, un lugar reservado para sus fiestas de verano. El viento de las aspas agitaba los árboles y levantaba las faldas de los manteles de las mesas que habían preparado para recibir a los inversores. La puerta se abrió y bajé. Llevaba un traje de chaqueta blanco, impecable, que contrastaba con el verde del césped, gafas de sol oscuras que ocultaban mi expresión. Mi pelo, ahora corto y elegante, no se movió con el viento. Caminé con calma, mis tacones hundiéndose ligeramente en la tierra blanda, un sonido rítmico y deliberado. Salieron a la puerta. Primero el padre de David, con el rostro desencajado por la confusión. Luego David. Se quedó paralizado. Su cara pasó del desconcierto al shock más absoluto. Parecía haber envejecido 20 años. Tenía el pelo más ralo, arrugas de preocupación alrededor de los ojos. Y entonces salió ella. Isabel. Su rostro, una máscara de maquillaje perfectamente aplicada, no pudo ocultar el tic de incredulidad en su mandíbula. Me quité las gafas de sol lentamente, encontrando su mirada. No sonreí, no mostré ninguna emoción, solo la miré. Dejé que el silencio se alargara, que la imagen penetrara en sus cerebros. La mujer que habían echado a un establo acababa de aterrizar en su jardín en un helicóptero. ¿Qué haces tú aquí?, balbuceó David, dando un paso adelante. Levanté una mano para detenerle. Mi voz, cuando hable con acento agudo, era tranquila, controlada, mucho más grave de lo que recordaban. Buenos días. Lamento interrumpir, entiendo que esperaban a sus inversores. Bueno, ya estoy aquí. La confusión en sus rostros era deliciosa. Fue Isabel la primera en reaccionar, su naturaleza combativa saliendo a flote. ¿De qué demonios estás hablando? Lárgate de mi propiedad ahora mismo. Técnicamente, dije, sacando un documento de mi maletín y entregándoselo a mi asistente, que había bajado detrás de mí. La cuestión de la propiedad está en discusión. Como dueña mayoritaria de la deuda de Bodegas Valdelobo, soy la única inversora que importa hoy. Vieron a mi asistente entregarle la carpeta al padre de David. Sus manos temblaban mientras la abría. Vi cómo su rostro perdía todo el color, cómo sus ojos recorrían las cifras, los nombres de las empresas que ahora me pertenecían. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. David miraba de su padre a mí, con la boca abierta, incapaz de formular una frase. Isabel, sin embargo, me fulminaba con la mirada. El odio puro y sin adulterar brillaba en sus ojos. Tú, no puedes hacer esto, siseó. Oh, créeme, ya lo he hecho, respondí, con la misma calma gélida. Esta es una reunión de negocios, y os sugiero que me invitéis a pasar si queréis tener alguna posibilidad de salvar algo de esto.
Hice un gesto amplio, abarcando la casa, los viñedos, su vida entera. No empecé por destruirles. Eso habría sido demasiado simple, demasiado rápido. Mi justicia requería paciencia, una disección lenta y metódica de su orgullo. Durante las semanas siguientes, jugué con ellos. Rechacé su primera oferta para reestructurar la deuda. Les hice presentar planes de viabilidad, informes financieros, proyecciones. Les obligué a venir a mi nueva oficina, en un rascacielos en el centro de la ciudad, un templo de cristal y acero que gritaba poder. Se sentaban frente a mí, en sillas más bajas que la mía, y me presentaban sus patéticos intentos de salvar su imperio. Yo escuchaba en silencio. Hacía preguntas incisivas que exponían su incompetencia, la mala gestión del padre, la arrogancia de David. Isabel siempre venía con ellos. Se negaba a quedarse en casa. Se sentaba en un rincón, en silencio, observándome con una hostilidad que casi podía tocar. Quería intimidarme. Pero ya no podía. Para mí, era solo un mueble antiguo y amargado en una habitación. La verdadera tortura para ellos era mi nueva vida. Me aseguré de que se enteraran de todo. Salía en las revistas de negocios. La nueva reina de las finanzas. Me convertí en una filántropa conocida, donando generosamente a las artes y a causas sociales en la región. Su círculo social. Los mismos amigos que antes me miraban por encima del hombro, ahora me buscaban, me invitaban a sus eventos, querían mi favor. Y yo aceptaba. Iba a las galas benéficas, a las inauguraciones. Y me los encontraba allí. Eran fantasmas en su propia vida. Veía a Isabel intentando mantener las apariencias, sonriendo a gente que apenas un minuto antes me había estado adulando. Veía la humillación en sus ojos cada vez que yo subía al estrado a dar un discurso, aplaudida por todos. Les estaba quitando su mundo sin tocarles un pelo. David intentó un enfoque diferente. Me llamó una noche. Su voz era un susurro suplicante. Quería verme, a solas. Acepté. Nos encontramos en la cafetería de un hotel de lujo, un lugar neutral. Llegó nervioso, mal afeitado. Ya no llevaba sus trajes caros. Parecía un hombre derrotado. No entiendo por qué haces esto, empezó, sin mirarme a los ojos. Si es por dinero, te lo daremos. Todo, solo déjanos en paz. Nunca fue por el dinero, David. Y lo sabes, respondí, removiendo mi café. Fue por mi madre, ¿verdad? Sé que fue dura contigo. ¿Dura? Le interrumpí y por primera vez mi voz tuvo un filo de acero. Dura es criticar un vestido. Humillar es obligar a la mujer de tu hijo a dormir en un establo como un animal. Y cobardía es quedarse mirando mientras lo hacen. Finalmente me miró. Había lágrimas en sus ojos. Me arrepiento, cada día de mi vida me he arrepentido de esa noche. Te quería, de verdad que te quería. Estudié su rostro. Quizás una parte de él lo creía. Pero ya no importaba. El amor que una vez sentí por él era como un miembro amputado. Podía recordar la sensación, pero ya no estaba ahí. Tú no querías a una mujer, David. Querías un accesorio que tu madre aprobara. Y yo no encajaba. Tu amor era condicional. El mío no lo era. Y ese fue mi error. Un error que he pasado años corrigiendo. Se inclinó sobre la mesa, su voz desesperada. Podemos empezar de nuevo, tú y yo, olvidar todo esto. Tienes el poder, puedes perdonar la deuda. Y entonces lo vi, la misma debilidad de siempre. No me quería a mí, quería una salida, una salvación. Se estaba arrastrando, no por amor, sino por miedo. Sentí una oleada de desprecio tan intensa que me dejó sin aliento. Me levanté. Se acabó, David. Lo vuestro se acabó. Y lo nuestro nunca empezó de verdad, le dije, dejando unos billetes sobre la mesa para pagar los cafés. Mi oferta final por las bodegas estará sobre tu mesa mañana. Es una oferta de liquidación. Te sugiero que la aceptes. Es la única forma de que tú y tu familia salgáis de esto, sin acabar en la calle. Me di la vuelta y me marché, sin mirar atrás. El sonido de su sollozo ahogado me siguió por el vestíbulo, pero no me detuve. No sentí pena, no sentí nada. Solo la fría y satisfactoria certeza de que la justicia, mi justicia, estaba a punto de completarse.
Creían que lo habían perdido casi todo. Pero la joya de la corona, el símbolo de su arrogancia, la casa familiar, aún estaba en pie. Y yo tenía la llave para derribarla. La oferta de liquidación fue la puntilla. Compré Bodegas Valdelobo por una fracción de su valor real, absorbiendo todas sus deudas y activos. El nombre Valdelobo fue lo primero que borré. La finca y las bodegas ahora formaban parte de mi creciente conglomerado. Legalmente, la casa en la que vivían era mía. Les di un plazo de 30 días para desalojar la propiedad. El pánico se apoderó de ellos. Recibí llamadas de sus abogados, amenazas veladas, súplicas. Las ignoré todas. El día 29, recibí una última visita. Isabel. Se presentó en la recepción de mi edificio sin cita previa, exigiendo verme. Mis asistentes intentaron detenerla, pero yo les dije que la dejaran pasar. Quería verla una última vez, en mi territorio. Entró en mi despacho, ese espacio en lo alto de la ciudad que dominaba el horizonte. Se quedó un momento en la puerta, observando el lujo silencioso, el poder que emanaba de cada detalle. Iba vestida de negro, como si estuviera de luto. Su rostro estaba demacrado, el maquillaje no podía ocultar las ojeras ni la tensión de su boca. «Has ganado», dijo, su voz ronca, «lo has destruido todo. Nuestra familia, nuestro legado, ¿estás contenta?» Me recosté en mi silla de cuero, mirándola con calma. «Yo no he destruido nada, Isabel, vosotros lo hicisteis. Dejasteis que vuestro negocio se pudriera por orgullo e incompetencia. Yo solo he recogido los pedazos. En cuanto a vuestra familia, una familia que trata a uno de los suyos como me tratasteis a mí, nunca fue una familia, fue una tiranía». Se acercó a mi escritorio, apoyando los nudillos en la madera pulida. «Te di un techo, te di comida, te vestí, te lo di todo. Me diste vuestras obras», repliqué, mi voz endureciéndose, «y me cobraste un precio imposible de pagar, mi dignidad. Pensaste que podías quebrarme. Me encerraste en un establo para enseñarme una lección de humildad. Pues bien, lección aprendida. Aprendí que la verdadera humildad no tiene nada que ver con la sumisión. Y aprendí algo más esa noche, algo que tú nunca entenderás. A veces, tienes que tocar el fondo más sucio para encontrar la fuerza para construir un rascacielos». Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. «Vas a quedarte con mi casa, vas a dormir en mi cama, a sentarte en mi mesa, te vas a regodear en nuestras ruinas». Me levanté y caminé hacia el enorme ventanal, dándole la espalda. Miré la ciudad que se extendía a mis pies. «Te equivocas. No tengo ningún interés en vivir en tu casa. Está llena de fantasmas y malos recuerdos. De hecho, ya tengo planes para la finca». Me giré para enfrentarla, para ver el último atisbo de esperanza en sus ojos antes de extinguirlo para siempre. «Voy a demoler la casa, piedra por piedra. Y en su lugar voy a construir algo nuevo. Se llamará El Refugio del Amanecer. Será un centro para mujeres que escapan de situaciones de abuso. Un lugar seguro donde puedan reconstruir sus vidas, recibir formación, apoyo legal y psicológico. Un lugar para que aprendan a ser fuertes, independientes. Y la primera piedra la pondré en el lugar exacto donde estaba el establo». Su rostro se descompuso. Fue una visión fascinante. No era solo derrota, era aniquilación. La idea de que el símbolo de su poder, de su linaje, fuera a ser demolido y reemplazado por un santuario para mujeres como la que ella había intentado destruir. Era una justicia poética que ni en mis sueños más salvajes podría haber imaginado. No dije nada más. No hacía falta. Se dio la vuelta como una autómata y salió de mi despacho. Esa fue la última vez que la vi. Unas semanas después, volví a la finca. Estaba vacía, silenciosa. Caminé por las habitaciones donde una vez me sentí una intrusa. Toqué los muebles cubiertos con sábanas blancas. No sentí triunfo. No sentí odio. No sentí nada. Era solo un edificio vacío. Salí al jardín y caminé hacia el establo. La puerta chirrió al abrirla. Dentro, el olor era el mismo, pero ya no me afectaba. La luz del sol se filtraba por las rendijas. Ya no era una prisión. Era un punto de partida. De pie, en ese lugar de mi máxima humillación, me di cuenta de la verdad. Mi venganza no había sido destruirles. Eso fue solo una consecuencia. Mi verdadera victoria fue lo que construí para mí misma. El poder no está en aplastar a tus enemigos. El verdadero poder es levantarte tan alto,
que su existencia se vuelve irrelevante. Ellos eran un capítulo cerrado, una nota a pie de página en la historia de mi vida. Me di la vuelta y me alejé del establo por última vez, no hacia un camino de grava oscuro, sino hacia el sol brillante de la tarde. Mi futuro no se trataba de ellos. Se trataba de las mujeres a las que ayudaría, del imperio que seguiría construyendo, de la paz que por fin había encontrado. No en la venganza, sino en la redención. No en su caída, sino en mi propio e inquebrantable ascenso. Debería haberlo sabido. El amor, cuando es verdadero, no te pide que te encojas, que te hagas más pequeña para caber en la vida de otro. El amor verdadero expande, no comprime. Pero yo estaba tan hambrienta de él, tan desesperada por construir un hogar sobre los cimientos rotos de mi infancia, que confundí una jaula con un refugio. Y la puerta de esa jaula, la que me condujo a todo lo que vino después, tenía el nombre de David grabado en oro. Recuerdo el peso de su cabeza en mi regazo, las tardes de domingo en nuestro primer apartamento. Era un espacio minúsculo en el corazón de la ciudad, un lugar que olía a pintura fresca y a nuestros sueños compartidos. El sol se colaba por la única ventana, dibujando cuadrados de luz sobre el suelo de madera gastado, y en esos cuadrados bailaban motas de polvo que a mí me parecían estrellas. Allí éramos un universo completo. Susurrábamos planes en la oscuridad, planes de viajes que nunca haríamos, de hijos con sus ojos y mi terquedad, de una vida tan llena de risas que ahogaría cualquier eco de mi pasado. Él era mi ancla. Yo, que venía de la deriva constante, de casas de acogida, y la indiferencia de parientes lejanos, encontré en sus brazos la primera sensación de permanencia. La forma en que me miraba, como si yo fuera una obra de arte única e irreemplazable, silenció a los fantasmas que me decían que yo no era suficiente. Me enamoré de esa mirada. Me hice adicta a ella. Por esa mirada, habría luchado contra ejércitos. Por esa mirada, ignoré la primera bandera roja, y la segunda, y todas las que vinieron después. La primera fue sutil, una llamada de su madre, Isabel. Yo estaba cocinando, tarareando una canción en la radio, y le pasé el teléfono. Vi cómo su espalda se tensaba. Se alejó hacia la ventana, bajando la voz a un murmullo inaudible. Cuando colgó, la luz en sus ojos se había atenuado. ¿Todo bien?, le pregunté, con la espátula en la mano. Él forzó una sonrisa. Sí, claro. Mamá, ya sabes. Preocupada por el negocio. No le di más importancia. ¿Qué madre no se preocupa? Pero las llamadas se hicieron más frecuentes. Y sus viajes de fin de semana a la finca familiar, para ayudar, se convirtieron en una rutina. Volvía diferente. Un poco más distante, con una sombra de crítica en sus cumplidos. Ese vestido es precioso, cariño, aunque quizás no es muy apropiado para el campo. O adoro tu risa, es tan libre. Mi madre dice que a una dama se la reconoce por su contención. Yo me reía, intentando no darle importancia. No soy una dama, David, soy tu mujer. Pero mis bromas empezaron a flotar en el aire sin encontrar su risa como respuesta. El golpe de gracia fue la decisión de mudarnos. Lo presentó como una oportunidad de oro. Su padre se estaba haciendo mayor, necesitaban ayuda para gestionar las bodegas Valdelobo, el legado familiar. Será nuestro futuro, mi amor, me dijo cogiéndome las manos. Sus ojos brillaban con una emoción que yo confundí con ambición compartida. Una casa enorme, jardines, aire puro para nuestros hijos. Dejaremos atrás este agujero. Me dolió que llamara agujero a nuestro santuario, pero me convencí de que lo hacía por nosotros. Por nuestro futuro. Así que empaqué nuestra vida en cajas de cartón. Despidiéndome de la ciudad que nos vio nacer como pareja, sentí un nudo de aprensión el día que condujimos por el largo camino de grava que llevaba a la casa principal. Era una mansión imponente, hermosa y fría, que parecía juzgarme desde sus altas ventanas. Isabel nos recibió en la puerta. No me abrazó. Me ofreció 2 besos al aire, sus mejillas perfumadas sin llegar a rozar las mías. Su sonrisa era una obra de arte de la cortesía, pero sus ojos, de un azul gélido, me hicieron un escáner completo, desde mi ropa comprada en rebajas hasta mis zapatos gastados. En ese primer segundo, supe que para ella yo era una ecuación que no cuadraba. Los primeros meses fueron un lento veneno. Intenté encajar.
Me esforzaba en las cenas familiares por seguir sus conversaciones sobre política, arte y genealogías que se remontaban a siglos. Pero cada palabra que decía parecía caer en un pozo de silencio condescendiente. Isabel tenía una habilidad especial para los cumplidos que eran insultos. Tú misma has cocinado esto, qué valiente, con lo poco acostumbrada que estarás a estas cocinas. O le contaba a sus amigas, delante de mí. Viene de un entorno muy humilde, pero aprende rápido, es como una pequeña esponja. Yo sonreía, apretaba los puños bajo la mesa, hasta que mis uñas se clavaban en mis palmas, y sentía la mirada de David, una súplica silenciosa para que aguantara, para que no montara una escena. Él se estaba alejando. O mejor dicho, estaba siendo absorbido de nuevo por el mundo del que yo le había sacado. Nuestras conversaciones nocturnas fueron reemplazadas por el silencio. Cuando intentaba hablar con él, expresar lo sola y fuera de lugar que me sentía, su respuesta era siempre la misma. Estás exagerando. Mi madre es así, tiene un carácter fuerte, pero te quiere. Me quiere, pensaba yo, ni siquiera me ve. Las semillas de la duda, que yo había pisoteado con tanto esmero, empezaron a germinar. Un día, encontré un extracto de tarjeta de crédito en su escritorio. Había una compra de una joya carísima, de una tienda a la que yo nunca había entrado. Era cerca de nuestro aniversario, así que me emocioné, pensando que era una sorpresa para mí, una prueba de que nuestro amor seguía ahí, bajo las capas de tensión familiar. Decidí no decir nada, para no estropear el momento. Me aferré a esa esperanza como una náufraga a un trozo de madera. Planeé una noche especial para nuestro aniversario. Quería recrear la magia de nuestro pequeño apartamento. Le dije a la cocinera de la finca que me dejara la cocina, y preparé la misma cena de nuestra primera cita. Puse velas, nuestra música, me puse el vestido que llevaba la noche que me pidió matrimonio. Quería recordarle quiénes éramos sin su familia, sin el peso del legado, sin la sombra de su madre. Quería que volviera a mirarme como si yo fuera un universo entero. Él llamó por la tarde. Su voz era extraña, tensa. Cariño, ha surgido algo en la bodega. Una reunión de última hora, no sé a qué hora volveré. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Pero David, es nuestro aniversario, susurré, con la voz rota. Lo sé, y lo siento muchísimo. Te lo compensaré, te lo prometo, y colgó. Las velas se consumieron sobre la mesa puesta para dos, la comida se enfrió. Me quedé sentada en la oscuridad, el vestido de mis recuerdos sintiéndose como un disfraz ridículo. Cada crujido de la casa era una tortura, cada sombra una burla. Una reunión de última hora, en nuestro aniversario. No, algo no encajaba. La duda se convirtió en una certeza afilada y dolorosa. Ya no podía ignorarla. Ya no podía justificarle. Me alisé el vestido, una última caricia a la mujer ingenua que lo había elegido con tanta ilusión. Subí las escaleras hasta nuestro dormitorio, el corazón martilleando contra mis costillas. Fui directamente a su armario, a la caja de zapatos del fondo donde guardaba sus cosas importantes. Mis manos temblaban mientras la abría. Dentro no estaba la caja de la joyería que esperaba. Había otra cosa. Un sobre. Y dentro, 2 billetes de avión. Un viaje romántico a París. Pero el segundo billete no estaba a mi nombre. Estaba a nombre de otra mujer. Una mujer cuyo apellido conocía muy bien. Era la hija de uno de los socios de su padre. Una chica de su mismo mundo, de su misma clase. La clase de chica que Isabel habría elegido para él. El aire abandonó mis pulmones. El sonido en mis oídos era como el rugido del océano. Me apoyé contra la pared para no caer, el papel temblando en mi mano. Era todo una mentira. Cada promesa, cada te quiero, cada mirada. Yo no era su universo. Era su pequeño desvío, su rebelión temporal antes de volver al camino que le habían trazado. En ese momento oí el coche de David llegando por el camino de grava. Oí la puerta cerrarse, sus pasos en el vestíbulo. Una calma antinatural se apoderó de mí, el tipo de calma que precede a los huracanes más devastadores. Guardé los billetes en mi bolsillo, el papel arrugado como un arma secreta. Me miré al espejo una última vez. La chica asustada y enamorada había muerto. No sabía que iba a nacer de sus cenizas, pero sí sabía una cosa. Fui a abrir la puerta.
dispuesta a enfrentarme al hombre que había amado, dispuesta a exigir una explicación. No sabía que, al cruzar ese umbral, no iba a encontrar una discusión, sino mi sentencia, y que el escenario de mi ejecución no sería nuestro dormitorio, sino un lugar mucho más oscuro y humillante. Estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba la crueldad de la familia a la que había intentado pertenecer. De acuerdo. Aquí tienes el texto para el bloque *** ato 2. O punto de virada. A destruisao e arreasao. ***. Redactado en *** Spanish. Spain. ***. Siguiendo estrictamente todas las instrucciones del mestre roteirista. ***. Bajé las escaleras. Cada peldaño era un descenso a una nueva y gélida realidad. Sostenía los billetes de avión en el bolsillo. El papel arrugado se sentía a la vez frágil y pesado, como el corazón de un pájaro muerto. David estaba en el vestíbulo, quitándose la chaqueta. Al verme, forzó una sonrisa cansada que no le llegó a los ojos. Cariño, ahí estás. Siento lo de esta noche. Ha sido una locura en... No mientas, David, le interrumpí. Mi voz no sonó como yo esperaba. No tembló, salió plana, muerta. Al menos no me insultes con una mala mentira, no ahora. Su sonrisa se desvaneció. La confusión se instaló en su rostro, seguida por un destello de pánico. ¿De qué estás hablando? París, dije, una sola palabra. Vi cómo el color abandonaba su cara. Era como ver una estatua de cera derritiéndose bajo un calor invisible. ¿Es bonito en esta época del año? Siempre quise ir. Lo hablamos, ¿recuerdas? En nuestro pequeño apartamento. Dijimos que sería nuestro primer gran viaje. Se quedó mudo, con la boca ligeramente abierta. Era la viva imagen de la culpabilidad. No necesitaba mostrarle los billetes, ya lo sabía. No sé de qué, empezó a balbucear. Saqué los billetes del bolsillo, y los dejé caer sobre la mesita de caoba que había en el vestíbulo. Se deslizaron sobre la superficie pulida como dos hojas secas. Su nombre es Sofía. Qué bonito, clásico, adecuado, mucho más adecuado que el mío, supongo. Él miró los billetes y luego a mí, y en sus ojos no vi arrepentimiento. Vi el terror de ser descubierto. Fue entonces cuando supe, con una certeza que me heló la sangre, que no era un error, no era una aventura, era un plan. Yo era el obstáculo que estaban a punto de remover. Yo, puedo explicarlo, tartamudeó, dando un paso hacia mí. Levanté una mano. No, no puedes. Pero ella sí puede. Mi voz se elevó, resonando en el silencio opresivo de la casa. Isabel, baja ahora mismo. Tu hijo y yo, tenemos que hablar. Oí un movimiento en el piso de arriba. David palideció aún más. No la metas en esto. Que no la meta, me reí, pero el sonido fue horrible, sin alegría. Oh, David, ella ha estado en esto desde el primer día. Ella ha estado entre nosotros en nuestra cama, en nuestras cenas, en cada conversación. Esta noche, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Isabel apareció en lo alto de la escalera. Llevaba una bata de seda color marfil, y su rostro era una máscara de irritación, no de sorpresa, de irritación. Como si hubiera interrumpido su velada, su marido, el patriarca silencioso, apareció detrás de ella. ¿Qué son estos gritos? Has perdido el juicio, dijo Isabel, bajando con una calma regia. Su mirada pasó de mí a los billetes sobre la mesa, y luego a la cara de pánico de su hijo. Una comprensión fugaz cruzó su rostro, y luego se endureció, convirtiéndose en puro desprecio. Ah, dijo, como si acabara de entender una molestia menor. Así que es eso. El mundo se inclinó sobre su eje. La calma de Isabel era más condenatoria que cualquier grito. Era la calma de quien sabe, de quien aprueba. Miré al padre de David, pero él evitó mi mirada. Sus ojos fijos en un punto inexistente de la pared. Estaban todos compinchados. Yo no era la esposa traicionada. Era la intrusa descubierta. El problema que finalmente había estallado. Tú lo sabías, le susurré a Isabel, aunque ya conocía la respuesta. Ella se encogió de hombros con una elegancia cruel. David necesita estar con alguien de su propia clase, alguien que entienda nuestro mundo. Pensé que lo entenderías. Fue un error traer a alguien como tú a esta familia.
Algunos pájaros no pueden vivir en jaulas de oro, simplemente las ensucian. Cada palabra era un golpe físico. Sentí el aire abandonar mis pulmones. Miré a David buscando un atisbo de defensa, una negación, algo. Pero él solo miraba al suelo, un niño cobarde escondido tras las faldas de su madre. La traición de David me rompió el corazón. La complicidad de su familia me destrozó el alma. ¿Así que todo era una farsa?, pregunté, mi voz apenas un hilo de sonido. ¿Nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio es un contrato, como cualquier otro negocio. Intervino su padre por primera vez, su voz grave y desprovista de emoción. Y tú no has resultado ser una buena inversión. La humillación era un ácido que me quemaba por dentro. Eran una manada de lobos, y yo era la presa que habían estado despedazando lentamente. Y entonces, la discusión por el jarrón de esa mañana volvió a mi mente. La furia de Isabel, la tensión de David, no había sido por el jarrón. Había sido una excusa. Estaban buscando una razón para ejecutar la sentencia que ya habían decidido. El jarrón, dije en voz alta. Isabel sonrió, una sonrisa fina y afilada como un bisturí. Exacto, una chica sin modales, sin crianza. Destruyes todo lo que tocas. Era la prueba definitiva de que no perteneces aquí. Necesitas una lección de humildad, un recordatorio de tu verdadero lugar. Se giró hacia David. Llévala al establo. Dormirá allí esta noche, quizás el olor a paja y a realidad le aclare las ideas. David levantó la cabeza, sus ojos llenos de una mezcla patética de miedo y alivio. Alivio porque ya no tenía que fingir, me agarró del brazo. Su tacto, que una vez me había reconfortado, ahora me quemaba la piel. No me resistí. No grité. Una extraña calma se apoderó de mí, la calma del epicentro de un terremoto. Caminé con él, fuera de la casa lujosa, cruzando el césped húmedo por el rocío nocturno. El aire frío era una bofetada. Detrás de nosotros, la luz del vestíbulo se apagó. Llegamos a la puerta del establo. El olor a heno y animal me golpeó. David abrió la puerta y me empujó suavemente dentro. No me miró a los ojos. No podía. David, susurré en la oscuridad. Por un segundo, creí ver una vacilación. Pero entonces la voz de su madre llegó desde la casa, nítida en la noche silenciosa. David, entra ya, hace frío. Él retrocedió, como si la voz fuera una correa atada a su cuello. Cerró la pesada puerta de madera. Oí el sonido metálico del cerrojo al deslizarse. Un sonido definitivo. Un sonido de encarcelamiento. Me quedé allí, en la oscuridad total, escuchando sus pasos alejarse sobre la grava, volviendo a la calidez de su hogar, a la comodidad de su traición. Dejándome sola con el hedor de mi humillación, y el eco de un amor que nunca había existido. El juicio había terminado, se había dictado sentencia. Y yo estaba oficialmente por debajo de los animales. En la oscuridad del establo el tiempo se detuvo. Mi primer instinto fue gritar, golpear la puerta, llorar hasta quedarme sin aliento. Eso es lo que ellos esperaban. La reacción de una víctima, un colapso histérico que confirmaría su visión de mí como una criatura débil y emocional. Y precisamente por eso, no lo hice. Me quedé inmóvil, dejando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra, al olor, a la textura del aire. Sentí el frío del suelo de piedra a través de mis finos zapatos. El único sonido era la respiración tranquila de un caballo en un box cercano y los latidos de mi propio corazón, un tambor sordo y furioso en mis oídos. No sentí tristeza. La tristeza era un lujo para un corazón que todavía tiene algo que perder. El mío había sido arrancado y pisoteado en el vestíbulo de esa casa. Lo que sentí fue algo mucho más puro, más primario. Una rabia fría que se asentó en mi estómago como una piedra de hielo. No era una rabia caliente y explosiva. Era una rabia calculadora, paciente. Una rabia que aclaraba la mente. De repente, lo vi todo con una nitidez absoluta. Cada mentira, cada insulto velado, cada acto de condescendencia. Eran piezas de un rompecabezas que ahora encajaban perfectamente, mostrando una imagen de una crueldad metódica y deliberada. Me moví con una lentitud deliberada, como si mis miembros pertenecieran a otra persona. Me senté sobre un fardo de paja, el tejido áspero arañándome las piernas.
No iba a permitirme ser la mujer rota que ellos querían que fuera. No les daría esa satisfacción. La chica que amaba a David, la que soñaba con una familia, la que intentaba encajar desesperadamente, había muerto esa noche. La habían asesinado ellos. Y en su lugar, algo nuevo estaba naciendo en esa oscuridad apestosa. Una superviviente. Mi plan comenzó a formarse, no con pensamientos, sino con instintos. Primero, salir de allí. Segundo, desaparecer. Tercero, no llevarme nada. Absolutamente nada. Mi ropa, mis pocos libros, las joyas baratas que David me había regalado al principio, todo estaba contaminado por ellos. Su dinero, su caridad, su desprecio. Dejarlo todo atrás no sería una pérdida, sería una purificación. Me iría solo con lo que llevaba puesto y con los billetes de avión de David a París que seguían en mi bolsillo. Serían mi recordatorio, mi combustible. Esperé. Escuché las horas pasar en el silencio de la finca. Vi cómo la luz de la luna dibujaba una fina línea plateada a través de una grieta en la pared de madera. Vi cómo las luces de la casa principal se apagaban una a una, hasta que solo quedó la oscuridad. Cuando estuve segura de que dormían, me puse en marcha. El cerrojo del establo era viejo y pesado, pero estaba puesto por fuera. Busqué a tientas en la oscuridad hasta que mis dedos encontraron una pequeña ventana, alta y cubierta de telarañas. Estaba sucia y atascada. Usé toda mi fuerza, mis uñas se rompieron contra el marco podrido, pero finalmente cedió con un gemido ahogado. El hueco era pequeño, pero yo también lo era. Me subí a un pesebre y me deslicé a través de la abertura. Caí al otro lado sobre la hierba húmeda, el impacto me sacudió los huesos. Por un momento, me quedé allí, respirando el aire libre, el aire de la noche. Era el aire más dulce que había probado en mi vida. Me levanté, me sacudí el polvo y la paja del vestido, y comencé a caminar. No miré atrás. Ni una sola vez. Me obligué a mantener la vista al frente, en el largo camino de grava que se perdía en la oscuridad. Cada paso era un conjuro. Asterisco. No volveré. No soy de aquí. No soy nada de lo que ellos dicen que soy. Asterisco. El sonido de mis propios pasos sobre la grava era lo único que rompía el silencio. Era el sonido de mi libertad. Caminé durante horas, hasta que la carretera principal apareció como una cinta de asfalto gris bajo la luna. El primer autobús de la mañana, uno que iba a la ciudad sin paradas, apareció en el horizonte, sus luces como dos ojos amarillos en la penumbra del amanecer. Le hice una seña. El conductor me miró con extrañeza. Una mujer sola, en medio de la nada, con un vestido de aniversario arrugado y sucio. Pagué el billete con el poco dinero que llevaba en el bolso. Encontré un asiento al fondo, junto a la ventana. Y solo entonces, cuando el autobús se puso en marcha y la finca Valdelobo desapareció para siempre en la distancia, me permití sentir. La presa de mi control se rompió. No fue un llanto ruidoso, fue algo silencioso, interno y devastador. Las lágrimas corrían por mi cara, calientes, incesantes. Cada lágrima era por una promesa rota, por un recuerdo manchado, por la ingenua que creyó en un cuento de hadas. Apoyé la frente contra el cristal frío de la ventana, mi cuerpo sacudido por sollozos que no emitían sonido. Los demás pasajeros dormitaban o miraban al frente, ignorando a la mujer rota del asiento trasero. Estaba completamente sola, y en esa soledad absoluta encontré una extraña fuerza. Lloré por todo lo que había perdido. Pero cuando la última lágrima se secó, justo cuando el sol empezaba a teñir el cielo de un naranja violento, me miré en el reflejo oscuro de la ventanilla. La cara que me devolvió la mirada estaba hinchada, manchada de rímel, pero en los ojos había algo nuevo. Una dureza. Una determinación de acero. La chica del establo había sido purgada por el dolor. Hice una promesa a ese reflejo, un juramento silencioso que resonó en cada fibra de mi ser. Ellos habían querido enseñarme mi lugar. Muy bien. Un día volvería. Pero no para reclamar mi sitio en su mesa. Volvería para comprar la mesa, la casa y la tierra sobre la que se asentaba. Y ellos presenciarían mi regreso. De acuerdo. Aquí tienes el texto para el bloque ***ato 3. A jornada de a transformação.
RENASCENDO-CINZAS. Asterisco asterisco. Redactado en asterisco asterisco Spanish, Spain. Asterisco asterisco. Siguiendo estrictamente todas las instrucciones. Asterisco asterisco asterisco. No hubo una fiesta de demolición, no invité a la prensa ni Organic con acento agudo un evento para marcar el momento. Simplemente estuve allí, de pie en una colina cercana, sola, mientras la primera bola de demolición se estrellaba contra la fachada de la mansión Valdelobo. El sonido fue un estruendo sordo, un trueno artificial que rompió el silencio del campo. Vi cómo se abría la primera grieta en la piedra, como una herida en el cuerpo de un monstruo. Y no sentí el éxtasis del triunfo que había imaginado. Sentí un vacío inmenso. Un silencio ensordecedor en mi interior. Había ganado la guerra, pero ahora tenía que aprender a vivir en la paz, y no tenía ni idea de cómo hacerlo. La construcción del refugio del amanecer se convirtió en mi obsesión. Era más fácil centrarse en planos, presupuestos y licencias que en la quietud de mi nuevo apartamento en la ciudad. Había elegido un lugar pequeño, moderno, minimalista. Un espacio que no se parecía en nada a la opulencia asfixiante de la finca ni al minúsculo nido de amor de mis primeros días con David. Era un lienzo en blanco, y eso me aterraba. Por las noches, después de jornadas de 18 horas en la oficina o en la obra, el silencio era mi enemigo. Me sentaba en el sofá, con una copa de vino en la mano, y los fantasmas venían a visitarme. No eran los fantasmas de Isabel o de David, eran peores. Eran los fantasmas de la felicidad que una vez creí real. Recordaba la sensación de la mano de David en la mía, el sonido de su risa, la forma en que me miraba al despertar. Y mi cerebro, ese traidor, intentaba convencerme de que algo de aquello había sido verdad. Tenía que luchar contra mi propia memoria, diseccionar cada recuerdo y buscar el veneno que se escondía debajo. Fue un proceso agotador, una autopsia emocional que me dejaba exhausta. Había noches en las que me acurrucaba en la cama, abrazando una almohada, y lloraba por la chica que fui, la que creyó con tanta fe, la que amó sin reservas. Estaba de luto por mi propia inocencia. Fue en la obra donde empecé a sanar, entre el olor a cemento fresco y el sonido de las sierras. Me involucré en cada detalle, no como la dueña distante sino como una más del equipo. Hablaba con los arquitectos, discutía con los capataces, aprendí a distinguir tipos de ladrillo y a leer planos de fontanería. Un día, uno de los albañiles, un hombre mayor de manos callosas llamado Javier, me vio mirando fijamente el hueco donde una vez estuvo el establo. Ahí irá el jardín principal, me dijo con su voz rasposa, con un roble en el centro, para que dé buena sombra en verano. Asentí en silencio. Él debió ver algo en mi cara, porque se acercó un poco más. «Sabe, señora», dijo en voz baja, «no hay cimiento más fuerte que el que se construye sobre ruinas. Lo viejo tiene que morir para que lo nuevo pueda crecer con fuerza». Sus palabras, sencillas y profundas, se quedaron conmigo. Empecé a ver el proyecto de otra manera. No estaba borrando el pasado, lo estaba transformando. Estaba usando la tierra envenenada de mi dolor para cultivar algo hermoso. Empecé a pasar más tiempo en el diseño de los interiores del refugio. Quería que cada habitación fuera un santuario de luz y calidez. Elegí colores suaves, muebles cómodos, ventanas grandes que dejaran entrar el sol. Quería que cada mujer que cruzara esa puerta sintiera lo que yo nunca sentí en la finca. Seguridad, respeto, un lugar donde poder respirar hondo y ser ella misma. Mis pequeñas victorias empezaron a llegar, no en forma de contratos millonarios, sino de momentos de conexión humana. Un día, la arquitecta jefe, una mujer brillante llamada Elena, me elogió por una idea que tuve para los espacios comunes. «Tienes una visión increíble», me dijo. «No solo construyes un edificio, construyes un hogar». Ese cumplido significó más para mí que cualquier titular en una revista de negocios. La primera vez que reí de verdad, una risa que salió del fondo de mi vientre sin ningún esfuerzo, fue meses después. Estaba compartiendo un bocadillo con Javier y su equipo a la hora del almuerzo, sentados en unos palés. Contó un chiste malísimo, y la carcajada me sorprendió a mí misma.
Fue un sonido extraño, oxidado pero real. Los hombres me sonrieron y por primera vez en años no me sentí como una jefa o una víctima, me sentí como una más. El día que el refugio abrió sus puertas, caminé por sus pasillos vacíos una última vez. El sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas. El lugar olía a pintura fresca y a esperanza. Fui al jardín y me detuve donde una vez estuvo el establo. En su lugar, se alzaba un joven roble, sus hojas verdes temblando con la brisa. Puse mi mano sobre su corteza y cerré los ojos. No recé. No di las gracias. Simplemente respiré. Había sobrevivido. La chica del establo no había muerto en vano. Sobre sus huesos, con sus lágrimas como argamasa y su rabia como martillo, había construido un refugio. No solo para otras, sino finalmente para mí misma. Han pasado 5 años. El refugio del amanecer es un faro de esperanza en la región. Ha ayudado a cientos de mujeres a empezar de nuevo, a encontrar su fuerza, a reconstruir sus vidas. Mi empresa ha seguido creciendo, diversificándose, pero mi verdadero legado, el que me llena de un orgullo sereno, está en ese jardín donde ahora juegan los niños. Mi vida también ha encontrado su propia paz. Vivo en una casa a las afueras de la ciudad, una casa que diseñé yo misma. No es una mansión, es un hogar. Tiene una cocina enorme donde me encanta cocinar para mis amigos, una chimenea para las noches de invierno y un pequeño estudio de arte donde mancho lienzos con colores brillantes, un caos feliz que es solo mío. Y tengo a Marco. Lo conocí en una gala benéfica para el refugio. Él era el ponente invitado, un profesor de sociología especializado en resiliencia comunitaria. No me cortejó con grandes gestos ni promesas vacías. Simplemente me vio. Vio a la mujer que era ahora, no la historia que había detrás. Me escuchaba con una atención que era un bálsamo para el alma. Con él aprendí que el amor no es una batalla, ni un contrato, ni una jaula. El amor sano es un diálogo tranquilo, un apoyo silencioso, la certeza de que tienes a alguien a tu lado que celebra tus victorias y te sostiene en tus dudas sin intentar cambiarte. Su amor no era un ancla que me ataba a un puerto, era un par de alas que me animaban a volar más alto. Una noche, estábamos en el sofá, leyendo en silencio, con el único sonido del fuego crepitando en la chimenea. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un número desconocido. Un mensaje. Normalmente lo ignoraría, pero algo me impulsó a abrirlo. El texto era largo. Mi corazón dio un vuelco helado al reconocer el nombre al final. David. Sé que han pasado años, empezaba, y sé que no tengo ningún derecho a escribirte, pero no puedo más. Sofía y yo nos separamos hace 2 años. El negocio familiar nunca se recuperó del todo después de que, después de ti. Mi padre murió el año pasado de un infarto. Mamá vive en un pequeño apartamento, apenas sale, está amargada, rota, he perdido todo lo que una vez creí importante. Y cada noche, cuando cierro los ojos, la única cosa de la que me arrepiento de verdad es de esa noche. De mi cobardía. De haberte perdido. No te pido que me perdones, sé que es imposible, solo quería que supieras que te quise, de verdad, y que fui un idiota por no luchar por ello. Espero que seas feliz. Leí el mensaje 2 veces. La primera vez, sentí un eco fantasma del viejo dolor, una punzada en la cicatriz. Imaginé a Isabel, en un apartamento pequeño, consumida por su propio veneno. Imaginé a David, solo y derrotado. Una parte oscura de mí podría haber disfrutado de esa imagen. Pero la segunda vez que lo leí, lo vi con claridad. No había un verdadero arrepentimiento en sus palabras. Había autocompasión. No se lamentaba por haberme hecho daño. Se lamentaba porque sus decisiones le habían llevado a la miseria. Su mensaje no era para mí, era para él. Un último intento desesperado de aliviar su propia conciencia, de reescribir la historia para sentirse menos villano. Se acordaba de mí ahora que su vida era un fracaso. Marco levantó la vista de su libro. ¿Pasa algo? Le miré, a este hombre bueno y tranquilo que amaba a la mujer en la que me había convertido, no a la idea de lo que podría haber sido. Sonreí. No pasa nada en absoluto. Con una calma que me llenó de una profunda satisfacción, deslicé el dedo por la pantalla. Mi pulgar se detuvo un segundo sobre la opción bloquear contacto, luego sobre eliminar conversación. No con rabia, no con rencor, sino con la paz de quien cierra la última página de un libro que ya no le interesa.
Pulsé. Y así, sin más, David y todo su mundo desaparecieron en el éter digital. Se convirtieron en lo que habían sido para mí durante mucho tiempo: nada. Apagué el teléfono y me acurruqué junto a Marco, apoyando la cabeza en su hombro. El fuego proyectaba sombras danzantes en la pared. Me di cuenta entonces de que mi verdadera victoria no fue el helicóptero, ni la compra de su empresa, ni siquiera la demolición de su casa. Esas fueron solo las herramientas. Mi verdadera victoria fue ese simple gesto de borrar un mensaje sin sentir nada más que una lejana e impersonal lástima. El poder real no es la capacidad de destruir a tus enemigos. Es la capacidad de construir una vida tan plena, tan tuya, que sus fantasmas ya no encuentran un lugar donde esconderse. Ellos me desterraron a un establo para enseñarme mi lugar, pero lo único que consiguieron fue enseñarme que mi lugar no estaba con ellos, estaba dentro de mí. Y que el único hogar que nadie puede arrebatarte es el que construyes pieza a pieza, dentro de tu propio corazón.